Hola a todos, soy el doctor Daniel Scorsetti de Buenos Aires, Argentina. Muito obrigado por el convite. Voy a falar en portuñol y el tema del cual vamos a falar es indicasaos e resultados no implante de anel corneano. Yo no tengo interés comercial ni financiero en ninguno de los productos que voy a mencionar en esta presentación. El queratocono fue descrito por primera vez como una córnea cónica por Nottingham. Aquí pueden ver el trabajo original. Ya era a fines del año 1800 cuando se hizo la primera publicación. Si uno mira en la literatura, en PubMed, acerca de queratocono, va a encontrar que hay un total de artículos publicados de alrededor de 7.750. De esos trabajos, 1.845 se publicaron entre el año 1898 y el año 2000. 1898 fue la descripción del Dr. Nottingham. Del 2001 al 2021 hay casi 6.000 artículos. Y fíjense que del 2013 al 2021, de esos casi 6.000, hubo 3.821 trabajos publicados. En el pasado, las opciones de tratamiento clásicas para el queratocono incluían en la fase inicial los óculos, en la fase moderada los lentes de contacto rígidos, gas permeable, y en las fases más avanzadas el trasplante penetrante de la córnea. En el presente hay modernas opciones de tratamiento. En la fase inicial, además de los óculos, tenemos también distintos tipos de lentes de contacto. Las fases moderadas también incluyen a lentes de contacto, pero también aparecen aquí nuevas alternativas terapéuticas como los anillos intraestromales, también las lentes fáquicas, el uso del excimer en su forma de PRK y distintas combinaciones entre estos tratamientos, dejando para la fase avanzada también el empleo de anillos, pero fundamentalmente pensar también en estas fases ya muy evolutivas en el trasplante lamelar o penetrante, especialmente asistidos por la tecnología del láser de femtosegundo, y también lentes de contacto como los convencionales, pero más que ellos los de soporte o apoyo escleral, que también se pueden usar en las fases moderadas. Según el doctor Renato Ambrosio, nuestro querido amigo, el queratocono es una nueva subespecialidad dentro de la córnea, del estudio de la córnea. Y de hecho ya se la trata como una enfermedad muy particular en la cual hay muchos especialistas corneólogos dedicados específicamente al diagnóstico y al tratamiento del queratocono. Cada caso clínico de queratocono es único, incluso la mayoría de las veces asimétrico entre un ojo y el otro del paciente, y merece como tal un abordaje personalizado, customizado, individualizado de uno o más tratamientos. ¿Cuáles son los objetivos en la cirugía del queratocono? Bueno, en primer lugar, interrumpir la progresión de la afección. En segundo lugar, regularizar la topografía. Eso conlleva una mejora en la agudeza visual corregida del paciente. También mejorar la adaptación al lente de contacto, reducir o corregir el error refractivo y, por supuesto, evitar o retrasar lo más que podamos el trasplante de córnea.
Aquí pueden ver en este cuadro, en cuanto a las opciones quirúrgicas del queratocono, más eficaz o menos eficaz, según la técnica empleada. Por ejemplo, el crosslinking sabemos que es muy eficaz para interrumpir la progresión del queratocono. Es regularmente eficaz en regularizar la topografía, no tanto, y prácticamente no tiene una corrección refractiva. Que sí tienen en alta medida las lentes fáquicas, por ejemplo, como contrapartida. La PRK también regulariza un poco la topografía y también corrige de alguna manera el defecto refractivo. Y los anillos tienen fundamentalmente una regularización importante de la topografía con beneficio en la corrección refractiva, y es dudosa su participación para interrumpir el avance o la progresión de la enfermedad. La selección de la técnica. Bueno, hay que determinar cuál es la agudeza visual máxima con corrección de este paciente. Podemos utilizar un test también de lentes de contacto. Y si el paciente no llega al 100% o no tolera la lente de contacto, entonces el procedimiento de remodelación, de remodelamiento corneano, para lograr una rehabilitación visual mediante el empleo de los anillos, es una buena opción. Estas técnicas de remodelamiento incluyen, además de los anillos intraestromales, a algunas técnicas con PRK mediante topografía guiada o con longitud de onda, con wavefront guiado, o a veces ambas combinaciones. Y por supuesto que luego habrá también la chance de sumar alternativas terapéuticas complementarias, como puede ser el crosslinking, o en aquellos pacientes que quedan con un defecto refractivo residual alto, el empleo de las lentes fáquicas o ambas tecnologías. El anillo corneano intraestromal tiene una historia grande. Más de 20 años de seguimientos en queratoconos con gran y amplia evidencia científica. Hay más de 450 artículos indexados en la PubMed. Tiene una penetración mundial porque se ha utilizado en más de 60 países en los 5 continentes, y indudablemente que tienen que formar parte del arsenal terapéutico del cirujano de córnea y sobre todo de aquel dedicado al tratamiento del queratocono. Los objetivos del procedimiento con el empleo de los anillos consisten en regularizar la superficie corneana. Eso se logra reduciendo las aberraciones ópticas de alto y de bajo orden, mejorando la tolerancia a los lentes de contacto y mejorando la visión con los óculos. Otro objetivo es reducir el error refraccional, mejorando la agudeza visual sin corrección. Y las claves para el éxito del implante van a consistir en lograr una correcta indicación de los segmentos o anillos, tener un correcto plan de acción quirúrgico o terapéutico y en ejecutar la técnica quirúrgica adecuada. Yo trabajo desde hace muchos años con los Kera Rings, entonces sigo las indicaciones que ya están aprobadas para este tipo de anillos, que son las ectasias corneales primarias con baja agudeza visual corregida, que no llegan al 20/20 o que presentan intolerancia al uso de las lentes de contacto, los queratoconos en sus distintos grados y tipos, la degeneración marginal pelúcida, las ectasias corneales iatrogénicas, como aquellas que generamos los cirujanos refractivos después de realizar un procedimiento LASIK,
las ectasias post-LASIK o post-PRK, menos frecuentes, pero que también existen. El alto astigmatismo inducido por un trasplante penetrante de córnea, o bien el tratamiento en las irregularidades de la superficie, como aquellos que se ven después de los traumatismos, post-traumatismos. ¿Qué contraindicaciones tienen estos segmentos Kera-Rings? Bueno, si el paciente tiene un queratocono agudo, una hidropsia activa no es un buen candidato para esta tecnología. Si los valores de la curvatura de la córnea están muy altos, por encima de 65 dioptrías, porque es un queratocono muy avanzado, tampoco es la indicación apropiada. Si hay cicatrices importantes, leucomas, manchas en la córnea, si tiene poca densidad celular, porque el endotelio por milímetro cuadrado está en 1000 o por debajo de 1000 células por milímetro cuadrado, pacientes que tienen atopías muy severas o que han generado altas expectativas al resultado refractivo buscando la emetropía o evitar el uso de los óculos o lentes de contacto. La casa Kera-Rings dispone de segmentos simétricos en una zona óptica de 5 milímetros y en otros segmentos en zonas ópticas de 6 milímetros que tienen distintas longitudes de arco, como pueden ver en esta diapositiva. En 5 milímetros tenemos de 90, 120, 160, 210, 325 grados en esas configuraciones, que también están muy similares en las zonas de 6 milímetros. Y a su vez, cada uno de estos segmentos puede variar el espesor, o sea, la altura, en pasos de 50 micras, comenzando desde 150 micras los más delgados hasta 350 micras los más altos. O sea que van cambiando 150, 200, 250, 300, 350 como máximo. Pero también hay segmentos asimétricos de espesor progresivo dentro del mismo segmento. Estos espesores varían a lo largo del implante y van a lograr un aplanamiento en la superficie de la córnea también de tipo asimétrico. Tenemos segmentos asimétricos para trabajar con zonas de 5 milímetros y también para trabajar con zonas de 6 milímetros en distintos arcos. Aquí pueden ver un ejemplo en una progresión de 150 a 250 milímetros, también hay de 200 a 300, micrones, no milímetros, micrones, y puede ser que ese aumento del espesor sea a favor de las agujas del reloj o en contra de las agujas del reloj. Aquí tienen, por ejemplo, a favor de las agujas del reloj, como en la base el espesor es de 200 micras y en la punta es de 300 micras. O sea, va aumentando a favor de las agujas del reloj desde la base del segmento hasta la punta del mismo. Y este es un ejemplo en contra de las agujas del reloj, también de 200 a 300 micras, pero que va aumentando al revés que el anterior. Estos segmentos producen un aplanamiento progresivo siguiendo el espesor de los mismos, que customiza la remodelación de acuerdo a las necesidades de cada caso en especial. O sea que el efecto del implante va a ser añadir progresivamente, a medida que aumenta el espesor, un mayor aplanamiento. Aquí pueden ver en esta imagen cómo en este caso este segmento asimétrico está a favor de las agujas del reloj y tiene más altura, más espesor en la punta del segmento que en su base, logrando así una diferencia de aplanación.
En este otro caso, otra forma del hombre de nieve, aquí en esta imagen, hay dos segmentos que están ubicados en espejo, uno enfrente del otro, en donde en la parte superior son más delgados y en la parte inferior son de mayor espesor. Para tener más aplanación en el sector inferior, generalmente los queratoconos son más inferiores que superiores y hacia temporal, que en la parte superior. Distintos fenotipos de queratoconos pueden ser considerados para indicación de implantes de anillos asimétricos. Así pueden ver el hombre de nieve en la primera imagen, en el centro la forma oval, la forma de pato, y a la derecha la forma de cangrejo o de degeneración pelúcida, donde también se puede lograr un aplanamiento asimétrico con el implante de estos segmentos. Este es un caso clínico de una paciente femenina de 24 años con queratocono bilateral, también asimétrico, que no toleraba los lentes de contacto. Fíjense la agudeza visual, que sin corrección era de 0,1 y con corrección de 0,4. En el ojo derecho la refracción era de -5, -3,25 a 38 grados, y ahí llegaba a las 4 décimas de visión. En el ojo izquierdo, -3,25 con un astigmatismo de -3 en 140 y llegaba a una línea menos, a 0,3. Y la conducta fue el implante bilateral de anillos en ambos casos, ¿no? Esta es la topografía preoperatoria del ojo derecho. Fíjense en la foto de abajo que está bastante incurvada la córnea, con una queratometría importante, intolerancia a la lente de contacto. Aquí pueden ver cómo se colocó este segmento en contra de las agujas del reloj, un segmento asimétrico con distinto espesor desde la base hacia la punta, que va en aumento, y la mejoría en el ojo derecho, en el postoperatorio, cuya refracción era de esfera -0,25 y un cilindro de 1,75 en 23 grados. Esto permitió que esta paciente con ese ojo derecho pudiera ver sin corrección, en lugar de 1 décima, 6 décimas, y con la mejor corrección llegar a 0,9 décimas de agudeza visual. Acá pueden ver la misma topografía con la mejora inducida en el postoperatorio, el segmento que veíamos antes en contra de las agujas del reloj, cómo logra una aplanación más importante según la parte del segmento que es más alta o de mayor espesor, en donde aplana más que la parte, digamos, que tiene menor cantidad o menor altura. Aquí pueden ver otra imagen topográfica con el mapa diferencial que pueden ver en esta foto. En el caso de este Kera-Ring asimétrico, como la parte de mayor altura o de mayor espesura permite un efecto mayor de aplanación que la parte de la base donde tiene menor espesor. El ojo izquierdo, que era el que tenía -3,25, -3 por 140, con una agudeza sin corrección de 0,1 y corregida de 0,3, con su misma topografía. Aquí pueden ver la incisión y cómo está ahora colocado el segmento a favor de las agujas del reloj, en el cual el mayor espesor va hacia la punta. Y aquí tienen en el mapa diferencial lo que se ha podido lograr en cuanto a que la parte más gruesa ha logrado un efecto mayor en dioptrías a tratar que la parte más delgada. Y lo pueden ver en otra imagen del mismo concepto, qué beneficioso que es aplanar más el sector de la córnea más incurvado y menos el que está en condiciones de mejoría. Aparte de estos segmentos asimétricos, también hay segmentos asimétricos que se llaman de arco grande, porque son anillos más grandes, casi completos. Podemos tener con arcos de 330 en zonas ópticas de 5 milímetros. Fíjense, acá la progresión puede ser de dos maneras. Puede ser que en las puntas del segmento, como en la foto de arriba a mi izquierda, en las puntas del segmento haya menor espesor
y que luego esto vaya aumentando hacia el centro del segmento, de 150 a 250 o de 200 a 300. Y también tenemos los que están abajo, los dos de abajo, que se llaman anillos sinusoidales, porque el espesor puede modificarse de mayor a menor y luego de menor a mayor o mayor, menor, mayor. Como pueden ver ahí en esos ejemplos, variando el espesor de 150, 250 y de vuelta a 150, o de 250 se adelgaza a 150 y vuelve otra vez a estar en 250 y lograr un efecto más customizado. Esta es una imagen de un plan quirúrgico en donde una vez que se han seleccionado los ejes correspondientes, se coloca este segmento, que acá es necesario utilizar o hacer un buen túnel con un láser de femtosegundo, que tiene, como les decía, el arco de 330 y zona óptica de 5, y aquí pueden ver la profundidad a la cual fue colocado el segmento, que es calculada previamente al 75% de la paquimetría en el sector a donde se va a realizar el túnel con el láser de femtosegundo. Este es el postoperatorio a los 7 días en un ojo izquierdo. Fíjense que en la primera semana la agudeza visual no estaba tan bien, era de 20-100, pero la córnea se fue remodelando. A los 3 meses tenía 20-32 y a los 6 meses prácticamente, como ven en la última foto, casi 20-20. Tenía una agudeza visual de 20-25. Estas son las imágenes que pueden observarse en el OCT, en el cual pueden ver la indentación que hacen estos anillos de arco grande a lo largo del espesor de la córnea cuando están bien colocados en profundidad, induciendo correctamente la aplanación de la misma y la regularización de la curvatura. Acá pueden ver el postoperatorio que veíamos antes, 6 meses después, antes y después con el mapa diferencial, y aquí una pequeña tabla de cómo fue evolucionando a lo largo de esos 6 meses la agudeza visual sin corrección para lejos, con las distintas refracciones y con corrección a la derecha, en donde al cabo de 6 meses el paciente con una corrección pequeña de esfera 0,50 y cilindro de 1,25 por 170 lograba un 20-20, que en el preoperatorio esa misma visión se transformaba con la mejor corrección en 20-40, utilizando una alta esfera de 8,50 y un cilindro alto de 8 dioptrías por 180. De manera que estos segmentos o anillos progresivos de Kera-Rings permiten o tienen las mismas indicaciones y los mismos criterios de contraindicaciones que los segmentos convencionales de Kera-Rings. Tienen la misma técnica quirúrgica, la misma técnica en cuanto a que se pueden hacer también en forma manual, aunque es más difícil si uno no está bien entrenado para poder lograr efectos similares a lo que se hace con el láser de femtosegundo, que es más homogéneo en cuanto a todo el trayecto del túnel y a la ubicación y profundización del mismo. No requieren una nueva curva de aprendizaje, permiten una mayor customización de toda la remodelación corneal y por supuesto que los resultados refractivos son muy favorables, con mejoría en las agudezas visuales sin corrección y con corrección. La casa Kera-Rings ofrece muchas alternativas de segmentos. Hay como 67 variaciones en cuanto al tamaño del arco, el espesor del segmento, la zona óptica. O sea que uno puede jugar, puede mezclar distintas opciones de todo lo que hay en el mercado de la casa Kera-Rings para lograr un tratamiento cada vez más personalizado. En cuanto a las posibilidades de alineación, nosotros decimos que los segmentos pueden ubicarse en forma simétrica. Fíjense, esto es como una imagen en espejo, uno opuesto al otro, del mismo tamaño, del mismo arco, pero también pueden ser asimétricos, en algunos casos donde tenemos que poner un solo segmento, o donde los segmentos tienen el mismo arco, pero distinto espesor, o tienen distinto arco, como ven en estas posibilidades.
También podemos decir que pueden ser axiales cuando están enfrentados en forma de imagen en espejo, uno frente al otro, o no axiales cuando no respetan ese enfrentamiento o se necesitan colocar más de dos segmentos. De manera que hay muchas posibilidades alternativas para poder elegir cuál es la mejor opción en cada ojo con queratocono, que por supuesto puede ser distinto el tratamiento aún en el mismo paciente. También podemos tener opciones de colocación según el eje. Podemos elegir el eje refractivo, podemos elegir el eje topográfico o podemos elegir el eje del coma de acuerdo a cuál va a ser la mejor resultante terapéutica para remodelar a estas córneas que están afectadas. Y para eso, para elegir el mejor eje, a veces uno también se tiene que guiar por los nomogramas. Los nomogramas nos ayudan, nos facilitan la tarea de elegir para cada paciente la mejor opción terapéutica. Cuando se empezó a trabajar con anillos un poco más en forma generalizada, el primer nomograma que tuvimos fue el que se realizó como guía de cálculo para colocar estos segmentos hace ya prácticamente 11, 12 años. En esos casos solamente se consideraba cuál era el eje más curvo y qué parte de la ectasia quedaba en comparación al eje más curvo, si estaba toda de un lado, una parte de un lado y una parte del otro, o mitad y mitad. Y también se consideraba cuál era el defecto refractivo, o sea, la mejor corrección en cuanto a la esfera y en cuanto al cilindro, y entonces con esos cálculos uno tenía una tabla en la cual podía elegir si colocaba un segmento, si colocaba dos segmentos, cuál era la altura, el espesor, el arco de ese segmento, y una tabla abajo para guiar un poco la profundidad o el espesor según la paquimetría en la zona del túnel. Afortunadamente, hace más de 2 años ya tenemos un nomograma nuevo, mucho más predecible que el que teníamos en el 2009 y que nos ayuda a hacer o a planear una base quirúrgica con algoritmos específicos para cada tipo morfológico de queratocono según la severidad del mismo. Hay nuevos criterios ahora para incluir la zona de óptica de tratamiento, el eje de implantación, el tamaño del implante y incorporando en todo este arsenal a los anillos nuevos, que son los que vimos hace unos minutos, denominados asimétricos o de arcos grandes. ¿Qué datos son necesarios para acceder a este nuevo nomograma? Ahora necesitamos más información que la que teníamos en el nomograma del 2009, en donde dividíamos la ectasia según el eje más curvo y solamente utilizábamos la clasificación según la refracción, la mejor refracción, mirando por supuesto las paquimetrías. Vamos a necesitar los 4 mapas de la tomografía corneal, que incluyan al mapa de curvatura axial, al mapa de elevación anterior y posterior y a la paquimetría, el mapa paquimétrico, también muy importante. Vamos a necesitar también ver el mapa de las aberraciones, especialmente el eje del coma y su magnitud en el número Z3-1 y Z3-1. Vamos a poder ver también cuál es la mejor refracción subjetiva utilizando cilindros negativos, cuál es la mejor agudeza visual de este paciente con y sin la corrección necesaria, cómo está la pupila, cuál es el tamaño, el diámetro de la misma en condiciones mesópicas, cuál es el potencial de agudeza visual de estos pacientes con el empleo de lentes de contactos o agujeros estenopeicos, decidir si vamos a usar una técnica manual o una técnica guiada por un láser de femtosegundo y fundamentalmente ver qué tipo de queratocono morfológico tienen estos pacientes según la clasificación de los doctores Fernández Vega y José Alfonso. Ellos establecieron una nueva clasificación morfológica para poder ayudar al implante de los anillos intraestromales y dividieron para esto a los queratoconos en 5 tipos.
de acuerdo a las variables que podemos ver aquí en esta imagen, que son la localización del cono, la relación entre los tres principales ejes diagnósticos, el eje plano, el eje topográfico refractivo, el eje topográfico y el eje del coma. O sea, los tres principales ejes, refractivo, topográfico y eje del coma. ¿Cómo es la ortogonalidad del astigmatismo topográfico? ¿Y cómo es la simetría de ese astigmatismo? Y finalmente, ¿cómo es la apariencia topográfica de la ectasia en el mapa de las curvaturas? Entonces, el primer punto, la localización del cono. Para eso hay que evaluar qué distancia existe entre el centro de la córnea al ápex del cono en el mapa de elevación posterior. Si la distancia entre el centro de la córnea al ápex del cono en este mapa de elevación posterior es menor a 0.75 milímetros, decimos que se trata de un queratocono central. Si esa distancia está entre 0.76 y 1.80 milímetros, decimos que es un queratocono paracentral, como se ve en la foto del medio. Y si esa distancia es mayor a 1.81 milímetros, vamos a ver, como en la foto de la derecha, que es un queratocono pericentral. El segundo aspecto a determinar, dijimos que era la relación principal entre los ejes. Esto quiere decir cuál es el grado de divergencia que tenemos entre el eje refractivo, el eje topográfico y el eje del coma. Los tres ejes importantes, que aquí pueden ver en color blanco, negro y rojo. Si esos ejes tienen coincidencia porque la divergencia en grados es menor de 30 grados, como ven la imagen de su izquierda, decimos que esa relación es coincidente. Cuando la divergencia está entre 31 y 60 grados, decimos que los ejes no son coincidentes. Y cuando estos ejes tienen una divergencia de 61 a 120, como ven en la foto de la derecha, decimos que estos ejes son perpendiculares. El tercer punto se refiere a la ortogonalidad de ese astigmatismo, entendiendo como tal a la angulación que existe entre los lóbulos del astigmatismo topográfico. Y pueden ver que sea regular, como en la foto de la izquierda, un lóbulo y el otro son similares en tamaño y forma y posición, cuando la angulación es menor a 20 grados o igual. Y si esta angulación entre el lóbulo superior y el lóbulo inferior es mayor a 21 grados o igual, decimos que esta ortogonalidad es irregular, como pueden ver en la imagen de la derecha. El cuarto punto es la simetría del astigmatismo. Aquí se refiere a qué simétricos son los lóbulos del astigmatismo topográfico entre sí. Fíjense en la imagen de la izquierda, un lóbulo y el otro son bastante simétricos, entonces decimos que son de similar tamaño, entonces son simétricos. Cuando estos lóbulos son de diferente tamaño, como ven en la imagen de la derecha, son asimétricos. Y finalmente tenemos a lo que se refiere a lo que es el aspecto topográfico de esta ectasia. Entonces, acá se definen 5 diferentes modelos. El primero es el tipo 1, que sería en forma de media luna. Este es de localización paracentral o pericentral. En cuanto a la relación de los ejes, estos ejes, fíjense, son menores o iguales a 30, o sea que están coincidentes, son coincidentes. La ortogonalidad es irregular y el astigmatismo, en cuanto a la simetría, es simétrico. El tipo 2 es en forma de pato, como ven a la derecha de todo, la imagen de un pato en la topografía pintado de color rojo. La localización es paracentral. Los ejes están entre 60 y 60 grados, por lo tanto el astigmatismo ortogonal es irregular y en cuanto a la simetría son asimétricos. El tipo 3 es el que tiene forma de hombre de nieve, el snowman.
tiene una localización paracentral o pericentral. Los ejes del coma, generalmente el coma es un eje perpendicular a los otros. La ortogonalidad es regular, pero es asimétrico al astigmatismo. El tipo 4 es el queratocono central, el tipo nipple, que tiene una localización central, la relación de los ejes no está determinada, es irregular y tampoco la simetría está determinada. Y el tipo 5 es en forma de bow tie, que es central en cuanto a los ejes refractivos principales y en cuanto al coma no son coincidentes. En la ortogonalidad son regulares y son simétricos en cuanto al astigmatismo. Entonces, considerando estos pasos, este nomograma nos va a ayudar a poder elegir para cada caso, cada ojo, la mejor opción del anillo que puede funcionar en cuanto a la remodelación. Por ejemplo, en el cono tipo 1, cuyas características ya vimos que están en la parte inferior de la imagen, vamos a tomar como criterio primario para la selección del implante el astigmatismo topográfico o refractivo, según cuál sea el más alto, y acá pueden ver en este esquema, ¿sí?, que vamos a poder colocar un segmento o dos segmentos. El número de segmentos va a depender un poco también del tipo de astigmatismo. Entonces podemos tener un astigmatismo menor a 2.5 dioptrías, aquí vamos a elegir un segmento de 160 o de 150, 160 diría de arco y 150 de espesor, y según vaya subiendo este astigmatismo de 2.5 a 3.5, de 3.5 a 4.5, de 4.5 a 5.5, iremos aumentando el espesor si la paquimetría lo permite, desde 150 hasta 300, manteniendo el mismo tamaño del arco de 160. El eje de implantación va a ser el eje topográfico, y si tenemos un astigmatismo que está más alto que los que mencionamos, entre 5,5 y 6,5, o de 6,5 a 8 o mayor de 8, ya pensaremos en colocar dos segmentos, ¿sí? Estos dos segmentos van a tener que ser uno de 160 y 300, pero en el segundo segmento, que va a ser de 90 de arco, iremos subiendo el espesor según avance el astigmatismo. En cuanto a la zona óptica, podemos tener segmentos de 5 milímetros si la queratometría está arriba de 52, o si la queratometría mayor está por debajo o igual a 51, podemos ponerlos en 6 milímetros. Y este es un buen esquema para tener un buen resultado en estos conos de tipo 1. Si hablamos del cono tipo 2, cuyas características también describimos y que están en la parte inferior de la imagen, vamos a considerar como criterio primario para la selección del implante la queratometría media y la magnitud del astigmatismo. Y también vamos a considerar acá un tercer punto, que es la relación entre los ejes diagnósticos. Con lo cual, si nuestra queratometría media es menor de 52 dioptrías, vamos a usar en este caso un solo segmento o dos segmentos. Un solo segmento asimétrico de 160 grados de arco, o dos segmentos de 160 asimétrico uno y de 120 estándar o convencional el otro, de acuerdo al astigmatismo. De manera que si nosotros tenemos un astigmatismo igual o menor a 4 dioptrías, iremos por un segmento de una zona óptica de 5 con un arco de 150 o 160 y un espesor de 250 micras, dependiendo de que la paquimetría lo permita. Si tenemos un astigmatismo entre 4 y 6, aumentaremos el espesor de ese mismo segmento, y si tenemos un astigmatismo mayor de 6, entonces vamos a tener que pensar en un segmento de 5 milímetros de 200 de arco, de 200 a 300, y otro segmento de 120 de arco de 200 de espesor. Ahí pueden ver que cuando en el eje de implantación, que cuando el eje refractivo es coincidente con el topográfico, usaremos un eje bisectriz para poder colocarlo, y si el eje coincide con el coma, el refractivo con el coma, usaremos también el eje bisectriz. Bien,
Podemos tener otra opción en estos casos del cono tipo 2 cuando la queratometría media es mayor de 52 dioptrías. En este caso usaríamos un solo segmento de 330 grados utilizando el láser de femtosegundo, asimétrico, de acuerdo la altura dependiendo de la queratometría media. O sea, si esa queratometría media va de 52 a 54, podremos poner un segmento de gran arco de 330 con altura variable de 150 a 250 en el espesor. Si esta queratometría media está por encima de los 55 dioptrías, pensaremos en el mismo segmento, pero la altura va a ser más alta, el espesor va a ser mayor, de 200 a 300. Y alinearemos, en cuanto al eje de implantación, el centro del arco con el eje del coma. Para el cono tipo 3, ¿qué nos dice este nuevo normograma? Lo primero que nos dice es que acá tenemos que diferenciar dos subtipos. El 3A, que es el hombre de nieve, y el 3B, que es el hombre de nieve pero sin la cabeza, está como decapitado. Para el 3A vamos nosotros a considerar que el eje refractivo y el eje topográfico son coincidentes. Y en el 3B vamos a considerar que el eje refractivo y el topográfico son perpendiculares. El criterio primario para elegir el implante van a ser también la queratometría media, la magnitud y eje del astigmatismo y del coma y la relación entre los ejes diagnósticos. Por ejemplo, en este caso, que es el cono 3A, si nosotros tenemos que la queratometría media es menor de 52 dioptrías, vamos a poder considerar dos segmentos asimétricos de 160 de arco, cuya magnitud del espesor va a depender del cilindro topográfico. Entonces, si tenemos un astigmatismo mayor a 4 dioptrías, vamos a utilizar dos segmentos en zona de 5 de 160 con alturas que van a ir o espesores de 150 a 250 micras, uno en contra de las agujas y otro a favor de las agujas del reloj. Mayor efecto inferior, menor aplanamiento superior. Pero si ese astigmatismo es mayor a 4, también vamos a colocar los mismos segmentos a favor y en contra, lo único es que vamos a cambiar el espesor. En vez de que sean de 150 a 250, ese espesor irá de 200 a 300. Puede pasar que la queratometría media en este cono 3A sea mayor a 52 dioptrías. En este caso, estaríamos indicando un solo segmento asimétrico de arco grande de 330 grados, de acuerdo a la queratometría media, ¿sí? Implantándolo en el eje topográfico más curvo. Fíjense, cuando esta queratometría media va de 52 a 54, tendremos un segmento de 5 milímetros y 330 de arco, cuyo espesor irá subiendo de 150 hasta 250 inferior. Y si este astigmatismo queratométrico es mayor a 54, entonces iríamos a buscar el mismo segmento, pero con un espesor mayor, de 200 a 300 micras. En cuanto al cono 3B, el criterio de implantación se va a basar específicamente en el eje y la magnitud del coma. Vamos a tener que buscar en el mapa de aberración el valor del coma y el eje, mirando los valores de Z3-1 y Z3-1, midiendo en micrones a 5 milímetros de la zona óptica. Entonces aquí podemos usar un segmento simétrico con un arco de 210 grados y una zona óptica de 5 milímetros. Si esa medida en esos valores del coma en micrones, es menor o igual a 1.5, a los 5 milímetros, pero medidos en micrones, utilizaremos un segmento de 210 y zona óptica de 5 de un espesor de 200 micras de altura. Si esta medida en micras del coma es entre 1.5 y 2.5 micrones a 5 milímetros,
aumentaremos el espesor a 250 con el mismo segmento. Y si está por encima la medida de 2.5 micrones en los 5 milímetros que buscamos en esa área, entonces vamos a colocar, si la paquimetría lo permite, un segmento de 210 de arco en una zona de 5 milímetros, pero con un espesor de 300 micras. El eje de implantación va a ser aquí el eje del coma. Llegamos al tipo 4, las características las pueden ver en la parte inferior, es el queratocono central. El criterio primario acá de selección va a estar dado por la queratometría media y el equivalente esférico. Entonces podemos ver aquí que la queratometría media y el equivalente esférico vamos a evaluar cómo es la agudeza visual con corrección de este paciente. Si es mayor a 20/40, vamos a utilizar el equivalente esférico. En tanto que si la visión no llega o es menor de 20/40, vamos a utilizar la queratometría media. Y vamos a usar acá segmento simétrico de 325 de arco grande, ¿sí?, a 5 milímetros. Y abajo pueden ver la tabla en donde tenemos un equivalente esférico de 2/4 con una queratometría media menor a 48. Utilizaremos un segmento de 5 milímetros de 325 de arco, pero con un espesor de 150 micras. En el caso que tengamos un equivalente esférico de 4/6 y una queratometría media de 48/50, aumentaremos a 200 ese espesor. Si es de 6/8 el equivalente esférico, 50/52 la queratometría media, aumentaremos a 250 a la altura del mismo segmento. Y si es más de 8 de equivalente esférico o la queratometría media está por encima de 52, tendremos que pensar llegar hasta 300 de espesor si la paquimetría en la zona del túnel lo permite. Y finalmente llegamos al queratocono tipo 5 en este nuevo nomograma, que también es un queratocono central, en donde el criterio primario de elección va a estar dado por la magnitud y el eje del astigmatismo, por la queratometría y también por la refracción. Entonces, si la K2 es menor o igual a 52, vamos a usar implantes en una zona óptica de 6 milímetros. Y si la refracción consiste en un astigmatismo mixto, vamos a ver, como en esta imagen de la izquierda, que lo ideal sería utilizar dos segmentos simétricos de 90 grados. Si por el contrario la refracción es miope menor a 2, utilizaremos dos segmentos también simétricos de 120 grados. Y si la refracción tiene una miopía mayor a 2, utilizaremos dos segmentos simétricos pero de 160 grados. Lo que va a cambiar aquí, de acuerdo al tipo de astigmatismo, a las dioptrías del astigmatismo, va a ser el espesor del segmento, que irá aumentando según el astigmatismo sea. Si es, por ejemplo, menor a 4, usaremos una altura de 150 micras. Entre 4 y 6, 200 micras, de 6 a 8, 250, y mayor de 8, 300 micras, si la paquimetría también lo permite. Acá el eje de implantación sería el eje topográfico plano. ¿Por qué digo varias veces si la paquimetría lo permite? Porque nosotros tenemos que saber que el espesor de la córnea es mandatario en la colocación del segmento. Este segmento tiene que ocupar una parte de la córnea que no sea demasiado elevada, porque si toda la córnea es el segmento, lo más probable es que tengamos complicaciones. Entonces aquí pueden ver, de acuerdo a la espesura de la córnea, cuál es el segmento máximo colocado. Si ustedes van viendo, van a poder comparar aquí, en esta tabla de referencia, los límites de seguridad de la paquimetría. Para poder colocar, en este caso, un segmento de 300 micras, la
paquimetría mínima en el trayecto del túnel tiene que ser de 500 micras. Si ustedes quieren colocar un segmento de 200 micras, la paquimetría mínima tiene que ser, por ejemplo, de 335 micras. Bien, yendo a la customización del tratamiento, decíamos hace unos minutos que estas orientaciones que están fortalecidas a través de los nomogramas nos sirven como punto de partida para poder realizar un mejor approach terapéutico para estos pacientes con todas las variables que tenemos de criterios quirúrgicos, logrando una customización más acertada en cada caso, sabiendo que cada queratocono es único y que entonces necesita un plan de tratamiento específico, individual y personalizado. Existe lo que se llama hoy en día el simulador del efecto al implante, porque los anillos siempre han sido a veces criticados por la falta de predictibilidad. Entonces, ¿cómo va a ser el resultado final? Bueno, si nosotros contamos con un simulador que nos pueda ayudar a evaluar o a sospechar cómo sería el resultado, sería más sencillo elegir con seguridad cuál es el implante adecuado. Entonces, hoy en día tenemos, afortunadamente, estos programas de simulación de la respuesta corneana y de la respuesta visual a través de el modelamiento de distintos elementos y datos tomográficos del propio paciente. Esto ayuda a poder optimizar el resultado final esperado para que sea más real, más de acuerdo a lo sospechado, y abre una nueva terapéutica, un nuevo camino para implantes verdaderamente customizados utilizando impresiones en 3D. Obviamente que es muy importante la simulación para la respuesta corneal en el empleo de los anillos, y esto nos puede ayudar también a elegir los mejores segmentos de acuerdo a cada caso. Y por supuesto que, como decíamos antes, la impresión en 3D juega un rol fundamental. El primer paso sería modelar el material de la córnea. El segundo paso es poder validar ese modelo de material. El tercer paso sería simular la incisión para poder introducir los anillos, como se ve ahí en esa imagen virtual. Y el cuarto paso es colocar el segmento para el estadio actual. Acá pueden ver en esta simulación el preoperatorio y el postoperatorio de un lado y otro del centro, con el aplanamiento central que se puede sospechar que se va a alcanzar con el tratamiento propuesto. Aquí tienen otra imagen donde pueden ver cómo las fibras de colágeno en la parte superior no tratadas no tienen el estrés que sí tienen en la parte inferior una vez que el anillo ya está cumpliendo con su efecto. Como ven en estas imágenes, en donde abajo a la izquierda pueden ver la indentación que hace el anillo en la córnea, en la cara posterior, y luego en la de la derecha, cómo se transforma a lo que sería la simulación esa misma indentación del OCT. Entonces, los primeros resultados han sido bastante alentadores en cuanto a la distribución de las fuerzas. Fíjense en la parte superior que son homogéneas, y en la parte inferior están ya estresadas estas fibras en la zona del implante, y cómo esto se puede de alguna manera llevar a una realidad virtual, adelantándonos a lo que va a ser el efecto postoperatorio de estos pacientes. Hay una cierta correspondencia en la cara posterior de la córnea con estos primeros resultados de simulaciones. Bien, ya tenemos también una segunda generación en marcha de anillos intracorneales, que son unos segmentos dobles de base larga, de arco doble, con un perfil de curvatura más planificado para lo que nosotros queremos lograr, con un poco mejor de previsibilidad, ¿sí? y que trabajen como un molde sobre la córnea. Esto permite una precisión mayor todavía en la selección de la curvatura, porque este segmento lo que trataría de hacer sería de moldear la curvatura corneal de acuerdo a la curvatura normal.
O sea, transformar esa córnea con una curvatura irregular en una córnea de curvatura normal, de acuerdo a lo que nosotros queramos alcanzar como molde. Estos segunda generación son segmentos más grandes. Aquí pueden ver las medidas. La zona central es de 5 milímetros. Pueden ver que son segmentos dobles que están fenestrados en el centro y que también pueden ser completos, como los que vimos anteriores, o semi completos, como estos, que son prácticamente parciales. Esta es una cirugía en la cual, después de haber realizado el tratamiento con el láser de femtosegundo, se profundizan un poquito con este Simski la incisión principal para poder evaluar que esté en forma correcta, y se manipula el segmento doble de la nueva generación, de la segunda generación, que va a ser colocado dentro de este túnel que, como ven en este video, es de mayor tamaño en cuanto al ancho que lo habitual, porque acá estamos trabajando con segmentos más grandes, ¿sí? El túnel está permeable. En todos estos casos, como en los anillos convencionales, simétricos o asimétricos, la primera parte del anillo se introduce de manera más simple, pero luego hay que seguir las fuerzas correspondientes que tienen estos segmentos para que la punta no quede trabada, no quede encajada en el estroma y no pueda seguir avanzando. O sea, es un poco más, la curva de aprendizaje un poquito más elaborada, porque hay que manipular bien los segmentos para que vayan siempre dentro del túnel, pero se puede lograr perfectamente, y uno entonces toma el margen de seguridad alejándose de la incisión y logrando moldear la curvatura de la córnea de una forma más eficiente, ya que tenemos una mayor base de anillo para poder lograrla. Aquí pueden ver, ya finalizada la cirugía, cómo queda en el postoperatorio inmediato después de la colocación del segmento y la lente de contacto con el paciente. Estas son fotografías de los postoperatorios. Fíjense ahí cómo se puede ver perfectamente el segmento dentro del túnel, aquí en forma completa, separado de la incisión principal, pero moldeando la córnea. En otra imagen, ahí está el espesor también, de 200 micras, y aquí es una imagen en vivo del OCT. Fíjense que va pasando el corte y se pueden ver como si fueran un anillo doble, ¿no? Que está fenestrado en el medio, pero son dos anillos que van a lo largo de la circunferencia corneal, modelando la curvatura para lograr el efecto de la regularización topográfica deseado. Aquí lo pueden ver en una imagen de Scheinflug. Fíjense a la izquierda y a la derecha cómo el segmento más grande, en forma doble, están ubicados en la profundidad adecuada. Y el efecto, obviamente, en las imágenes topográficas, con las diferenciales, cómo se logra una mayor customización. Aquí tienen otra imagen. Bien, esta es una publicación de la doctora Elian. Ya tiene como 4 o 5 años esta publicación en Ophthalmology Times de Europa, donde ella ya presentó los primeros resultados con la segunda generación de estos anillos de dobles, digamos, fenestrados, que son de alguna manera eficientes en muchos de los casos de algunas ectasias como tratamientos customizados, ¿sí? Sabemos que esto va en amplia evolución, y esta nueva generación de anillos va a seguir ganando terreno y mejorando nuestras propias terapéuticas en los pacientes que tienen queratocono. De manera que, para terminar, y en cuanto a las conclusiones, los nuevos segmentos de implantes intraestromales van a mejorar los resultados visuales y los resultados refractivos. Este nomograma, que nace en el año 2018, considera muchas más variables que los nomogramas anteriores y está demostrando que es mucho más eficiente en aumentar la predictibilidad de todos estos resultados. Todavía estamos en una etapa de evolución y seguramente poco a poco iremos mejorando cada vez más. Los anillos intraestromales, entonces, yo considero que son una herramienta muy importante que cualquier cirujano de córnea dedicado al queratocono debe considerar en su arsenal terapéutico
para poder tratar los casos de ectasia de la córnea como el queratocono o sus distintas variaciones. Nuevamente quiero agradecer, muito obrigado, thank you very much for your attention, muchas gracias por esta oportunidad y por estar nuevamente con ustedes en este congreso tan importante en su versión 2021. Muchas gracias y un fuerte abrazo a todos y a cada uno.